Bien, bien, contentos porque lo necesitábamos, refrendar el trabajo cuando haces cosas y estás cerca de conseguir victorias fuera de casa y no lo consigues, pues bueno, al final siempre esperas poder rematar algún partido y el otro día, aun teniendo dificultades y poniéndonos por debajo del marcador, los chavales la verdad que reaccionaron muy bien y conseguimos un muy buen resultado para nosotros, que nos da moral, que nos da confianza y que nos enseña un poco el camino de que hay que sufrir, hay que estar juntos y hay que pelear los partidos hasta el final. Sí, pero insistimos mucho en que no nos podemos equivocar, hay que, como siempre digo, ser muy humildes, saber en lo que somos fuertes, potenciar eso e intentar mejorar nuestras debilidades, que evidentemente como todos los equipos las tenemos. Entonces no nos pueden equivocar los resultados, ni cuando perdemos ni cuando ganamos. Queremos estar un poco alejados de esas emociones que te suponen los resultados y en ese trabajo estamos. Yo creo que el resultado del domingo nos vino muy bien, pero ya lo hemos dejado atrás y estamos enfocados en lo que viene, porque esto, como siempre decimos, no para y ya tenemos un nuevo reto por delante. Difícil como siempre, fuera de casa, un escenario que también es importante. Los chavales también tendrán la ilusión de jugar allí. Es un equipo que viene de tiempo de estar juntos, tiene un funcionamiento reconocible y vienen de conseguir una victoria fuera de casa en Arenteiro, que nosotros tuvimos la experiencia ahí, es un campo difícil. De sobreponerse a una pequeña racha no tan positiva, han conseguido ganar fuera de casa y me imagino que como es lógico, lo quieren refrendar con un buen partido en su propio estadio. Entonces somos conscientes de que va a ser muy difícil, tenemos otra vez viaje en el día y no hay excusas, hay que poner los 5 sentidos, estar muy concentrados como siempre y poner toda la carne en el asador para seguir en la línea en la que estamos. Bueno, todos los campos que sean de ese tipo, que son ya pequeños estadios, pues para los jugadores siempre es un plus de ilusión, de motivación y claro que nos puede venir bien. Las dimensiones son más o menos como el nuestro, cambia la superficie, que es césped natural y estamos nosotros menos habituados. Pero bueno, nosotros, como siempre digo, hay que intentar enfocarse en lo positivo que tiene cada reto que tenemos por delante, cada día, y yo creo que por ahí tenemos que acertar en eso, ¿no? En no ponernos más dificultades de las que ya tenemos y enfocarnos en lo positivo, en las ganas de hacer bien las cosas y no generar más problemas de los que la competición ya te va poniendo. Bueno, tenemos a Jorge ahí pendiente, a ver mañana el último entrenamiento cómo está, será difícil y luego perdemos a Pana otra vez y el chico Imaz que va a estar un tiempillo fuera y el resto pues en principio van a estar todos disponibles. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de poderlo haber ayudado el grupo, me refiero a sus compañeros, a que tenga esta oportunidad que para él es única y nosotros enfocados en que va a salir otro compañero y lo va a hacer pues igual de bien que él, seguro. Entonces ese tiene que ser nuestro fuerte, apoyarnos en el grupo, ser un equipo, un bloque y no estar pendiente de individualidades, aunque evidentemente hay gente que lo está haciendo bien y está destacando y por eso tienen este tipo de premios, que al principio el año pasado, ¿quién iba a decir que podía? Estamos hablando de clasificación, partidos de clasificación para un mundial y con una selección absoluta, con un chico tan joven y con tan poca experiencia, o sea que es un premio gordo para él y para el bloque en general, para el equipo, para el club. Bueno, pues mira, yo como entrenador, una de las mayores ilusiones que te puedo hacer es que los chicos mejoren, intentar aportarles la experiencia y los conocimientos que uno tiene para hacerlos mejores en el día a día y que ellos sientan que esa mejora que está ahí, ¿no? Entonces
para nosotros como técnicos, que un chico tenga esta oportunidad, que es una oportunidad pues que hace un tiempo corto a lo mejor era impensable. Entonces pues nos tiene que llenar a todos de orgullo, y uno siente que se refuerza el trabajo cuando hay resultados, y estamos muy contentos por él, por el grupo y por el club, como te decía antes.